Eran las 11:37 de la noche de un viernes, 27 de diciembre, cuando mi nuera Gabriela me miró directamente a los ojos y dijo: «Usa negro en la cena de Año Nuevo, Patricia. El blanco no te queda bien. Combina más contigo el negro, a tu edad». No lloré, no supliqué, no le di el placer de verme rota. Simplemente sonreí, tomé mi copa de vino tinto y caminé hacia la ventana de su apartamento. Lo que ella no sabía era que en exactamente 5 días, durante la cuenta regresiva de Año Nuevo, yo entregaría un sobre a mi hijo que cambiaría todo para siempre. El aire acondicionado soplaba frío contra mi cuello. Podía sentir cada vello de mi piel erizándose. La luz amarillenta de la lámpara de pie proyectaba sombras largas en las paredes beige que Gabriela había pintado hacía 3 meses, sin pedirme ayuda, aunque yo había ofrecido. El olor a perfume francés caro flotaba en el aire, ese que ella siempre usaba, mezclándose con el aroma artificial de velas de vainilla. Escuché el tintineo de su pulsera de oro cuando cruzó los brazos, esperando mi reacción. Pero yo solo observé las luces de la ciudad a través del vidrio, sintiendo el sabor metálico del vino en mi lengua. Mi hijo Marcos estaba sentado en el sofá de cuero italiano, mirando su teléfono. Ni siquiera levantó la vista. ¿Sabes qué fue lo peor? No fue el insulto. Fue el silencio de mi hijo. Gabriela continuó: «Es que el blanco es para personas más jóvenes, más delgadas. Tú entiendes, ¿verdad? No quiero que la gente piense cosas raras en nuestra fiesta». Respiré despacio. Conté hasta 5 mientras el reloj de pared marcaba cada segundo. Tic-tac, tic-tac, tic. «Claro, Gabriela», dije finalmente, girándome hacia ella con una sonrisa que había perfeccionado en 61 años de vida. «Lo que tú digas». Sus ojos brillaron con satisfacción. Pensó que había ganado. Pero yo ya sabía algo que ella descubriría muy pronto. Algo que venía gestándose desde hacía exactamente 3 años, 2 meses y 14 días. Marcos finalmente levantó la vista. «Mamá, no te ofendas. Gaby solo quiere que todo salga perfecto». Asentí. Me despedí con un beso en la mejilla para cada uno, sintiendo la textura áspera de la barba sin afeitar de mi hijo, oliendo su colonia, la misma que su padre usaba. Tomé mi bolso de tela, ese que había tejido mi madre antes de morir, y salí al pasillo iluminado por luces fluorescentes frías. Solo cuando entré a mi coche, cuando cerré la puerta y nadie podía verme, me permití temblar. Las lágrimas corrieron tibias por mis mejillas frías. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Pero ya hablaré de eso. Primero necesitas entender cómo llegué hasta aquí. Cómo una mujer que crió sola a un hijo, que trabajó doble turno durante 15 años para darle educación universitaria, terminó siendo tratada como un estorbo en la vida de su propio hijo. Déjame reformularlo. Necesitas entender quién es Gabriela realmente y por qué ese sobre que entregaría en 5 días contenía algo que ella jamás esperaría. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y deja tu me gusta. Y dime en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando mi historia? Realmente quiero saber hasta dónde ha llegado, porque lo que viene a continuación te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor de madre. Todo comenzó hace 3 años, cuando Marcos me llamó a las 6:15 de la noche de un jueves de septiembre. Yo estaba cocinando lentejas, las que a él le gustaban desde niño. El vapor llenaba mi pequeña cocina con ese olor a comino y laurel que siempre me recordaba a los domingos en familia, cuando su padre todavía vivía. «Mamá, tengo noticias», dijo su voz al teléfono. Sonaba diferente, emocionado, nervioso. Conocí a alguien, se llama Gabriela, y creo que es la mujer de mi vida. Mi corazón se llenó de alegría. Después de todo, yo solo quería ver a mi hijo feliz. Después de la muerte de su padre, cuando Marcos tenía apenas 17 años, habíamos sido solo nosotros 2 contra el mundo. Compartimos la tristeza, los recuerdos, las noches sin dormir. Él era mi razón de seguir adelante. Quiero que la conozcas este sábado. ¿Puedes venir a cenar? Por supuesto que fui. Llegué a las 8:00 de la noche exactas de ese sábado. Llevaba un pastel de 3 leches que había preparado esa misma tarde, con la receta de mi abuela.
La caja de cartón estaba templada en mis manos cuando toqué el timbre del apartamento de Marcos. La puerta se abrió, y allí estaba ella. Gabriela medía aproximadamente 1,70 m, cabello castaño perfectamente liso, cortado a la altura de los hombros. Vestía un vestido negro de Prada. Pude ver la etiqueta discreta en el cuello cuando se inclinó para darme un beso en la mejilla. Su piel olía a Chanel No. 5. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, color nude, sin una imperfección. Yo llevaba mi blusa de lino blanca, la que mi madre me había regalado hace 20 años, un collar de perlas falsas que había comprado en el mercado, mis zapatos negros de tacón bajo, cómodos, gastados en las puntas. «Patricia», dijo ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué lindo. Trajiste algo». Tomó la caja de mis manos sin mirar dentro. Durante la cena, Gabriela habló sin parar. Su trabajo como gerente de marketing, su maestría en Barcelona, los lugares que había viajado, París, Milán, Nueva York, su apartamento anterior en el barrio más exclusivo de la ciudad. Yo escuchaba, preguntaba, intentaba conectar, pero cada vez que hablaba sobre Marcos, sobre sus recuerdos de infancia, sobre cómo lo crié, Gabriela cambiaba de tema, sutilmente, como si mi vida, mi historia con mi hijo, fuera irrelevante. «Marcos me contó que trabajaste limpiando casas», dijo ella en un momento, cortando su salmón en pedazos perfectamente geométricos. «Sí», respondí con orgullo. «Durante 15 años, trabajé en 3 casas diferentes cada día para pagar su universidad». Gabriela sonrió. «Qué admirable. Debe haber sido muy difícil». Pero su tono decía otra cosa. Su tono decía: «Qué triste, qué pobre, qué diferente eres de nosotros». Marcos no notó nada, o eligió no notar. Lo que no sabía entonces era que esa noche, esa primera cena, fue solo el comienzo. Gabriela había decidido algo sobre mí en los primeros 5 minutos. Había decidido que yo no encajaba en la vida que ella estaba construyendo con mi hijo. Y durante los siguientes 3 años, 2 meses y 14 días, ella trabajaría meticulosamente para borrarme de la existencia de Marcos. Pero todavía faltaban 5 días para la fiesta de Año Nuevo. 5 días para entregar ese sobre. 5 días para que todo cambiara. Los primeros 6 meses fueron sutiles. Tan sutiles que ni siquiera estoy segura de cuándo comenzó realmente. Marcos solía llamarme todos los domingos a las 10:00 de la mañana. Era nuestra tradición desde que se mudó de casa, hace 8 años. Hablábamos de todo, de su semana, de su trabajo como ingeniero, de sus preocupaciones, de sus alegrías. Yo preparaba café mientras hablábamos, escuchando su voz a través del altavoz del teléfono. Pero 2 semanas después de conocer a Gabriela, la llamada llegó a las 10:47 de la mañana. «Perdón, mamá. Gabriela y yo salimos a desayunar». «No hay problema, mi amor». La siguiente semana, la llamada fue a las 11:30 de la mañana. Después, los domingos a las 2:00 de la noche. Y entonces, un domingo, no llamó. Le escribí a las 6:00 de la noche. «¿Todo bien, hijo?». Respondió 3 horas después. «Sí, mamá. Día ocupado. Te llamo en la semana». ¿Sabes cuántas veces me llamó esa semana? Ninguna. Pensé que era normal. Pensé que estaba enamorado, ocupado construyendo una relación nueva. ¿Acaso no es eso lo que las madres queremos? ¿Que nuestros hijos sean felices? Pero en realidad, lo que no sabía entonces era que Gabriela había comenzado a plantar semillas, pequeñas frases, comentarios casuales. ¿Tu mamá siempre te llama tanto? Es un poco intenso, ¿no crees? Mi madre me llama una vez al mes. Me da espacio para ser adulto. ¿No te parece que Patricia es un poco dependiente? Marcos me contó todo esto después. Mucho después. Pero ya hablaré de eso. 3 meses más tarde, en diciembre, los invité a cenar para Navidad. Era el 15 de diciembre cuando hice la invitación. Llamé a Marcos a las 7:20 de la noche. «Hijo, me gustaría que vinieran a cenar el 24. Voy a preparar pavo al horno, como le gustaba a tu papá. Y tu postre favorito, el budín de pan con pasas.
Hubo un silencio. Escuché voces en el fondo. La voz de Gabriela. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro, firme, directivo. Mamá, es que Gabriela y yo ya hicimos planes. Vamos a ir con su familia a la casa de playa. Oh, sentí como si me hubieran vaciado el pecho. Entiendo. Tal vez podemos vernos el 25, entonces. Es que vamos a estar allá toda la semana. Ya veo. Pero te llamo desde allá, ¿sí? No lo hizo. Pasé la Nochebuena sola. Puse la mesa para uno. Preparé el pavo de todas formas, porque ya había comprado todo. La casa olía a romero y tomillo. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban en la sala vacía. El reloj marcaba las 12:00 de la mañana cuando brindé sola, con mi copa de sidra, mirando la foto de mi esposo en la repisa. Lloré esa noche. Pero nadie me vio. En enero, Marcos cumplió 34 años. El día 18, un miércoles. Siempre celebrábamos juntos. Desde que era niño, yo horneaba su pastel favorito, torta de chocolate con crema de café. Lo llamé el día 15 a las 9:00 de la mañana. Mi amor, ¿qué quieres hacer para tu cumpleaños? ¿Puedo ir a tu apartamento, o pueden venir aquí, o salimos a cenar donde tú prefieras? Mamá, Gabriela está organizando una cena sorpresa con amigos. ¡Qué lindo! ¿A qué hora quieres que llegue? Otro silencio. Es que es algo íntimo, solo amigos cercanos de los dos. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. ¿Yo no soy cercana? No es eso, mamá. Es solo que Gabriela tiene un concepto específico para la decoración y la cantidad de invitados. Ya sabes cómo es ella con los detalles. Respiré profundamente. Mantuve la voz firme. Entiendo perfectamente, hijo. Que la paz es hermoso. Te dejo tu regalo en tu oficina, ¿te parece? Perfecto. Gracias, mamá. Colgué. Me senté en la cocina. Miré los ingredientes que había comprado para su pastel, todos alineados en el mostrador. Harina, cacao, huevos, azúcar, café molido. Pero ya hablaré de lo que hice con ellos. Lo que necesitas entender es que cada vez que Gabriela me alejaba, lo hacía con precisión quirúrgica. Nunca era ella quien daba la noticia. Siempre era Marcos. Siempre era nosotros decidimos, o tenemos planes, o Gabriela organizó. Ella era la arquitecta invisible de mi desaparición. Déjame reformularlo. Gabriela no me odiaba. Eso hubiera sido más fácil de enfrentar. No. Ella simplemente me veía como algo anticuado, algo que no encajaba en la imagen pulida y sofisticada que ella estaba construyendo. Yo era la empleada doméstica, la viuda de clase trabajadora, la mujer que usaba ropa de hace 20 años y manejaba un coche del 2008. Ella era la ejecutiva, la mujer educada en Europa, la que sabía de vinos franceses y restaurantes de moda. Y Marcos estaba atrapado en el medio, siendo remodelado sin darse cuenta. En marzo, Marcos y Gabriela se comprometieron. Me enteré por Facebook a las 3:45 de la noche de un sábado. Vi la foto de ellos en un restaurante elegante, ella mostrando un anillo de diamantes que brillaba bajo las luces cálidas. La publicación tenía 122 me gusta. Mi teléfono sonó 20 minutos después. Mamá, ¿viste la noticia? Sí, hijo. Felicidades. Estoy muy feliz por ustedes. Y lo estaba. O al menos quería estarlo. Queríamos decírtelo en persona, pero todo pasó tan rápido. Yo estaba planeando llevarte a almorzar mañana para contarte. ¿De verdad? Pregunté, sin poder evitar el tono. Sí, mamá, de verdad. De hecho, ¿puedes venir mañana a las 2:00 de la noche? Hay algo importante que queremos hablar contigo. Sentí un pequeño alivio. Un momento de esperanza. Tal vez Gabriela finalmente me incluiría. Tal vez las cosas mejorarían. Tal vez el compromiso significaba que ella ahora me vería como familia verdadera. Llegué puntual. Llevaba un regalo. Un álbum de fotos que había armado, con fotos de Marcos desde bebé hasta adulto. Pensé que sería significativo. Pensé que a Gabriela le gustaría conocer más sobre la historia de mi hijo. Abrió la puerta usando jeans blancos de marca y una blusa de seda color marfil.
Yo llevaba mi falda café y mi suéter tejido a mano. Patricia, pasa. No me abrazó. Marcos estaba en la sala, con una libreta y una laptop abierta. Mamá, siéntate. Queremos hablarte sobre la boda. Me senté en el borde del sofá de cuero. Gabriela se sentó al lado de Marcos, cruzó las piernas y sonrió. Hemos decidido hacer una boda pequeña e íntima, comenzó ella. Solo 150 invitados, en el club náutico, con catering internacional. Asentí, emocionada. Suena hermoso. Y queríamos hablar contigo sobre tu participación. Mi corazón latió más rápido. Esto era el momento en que me incluirían en los planes. Tal vez ayudaría con la decoración, o con el menú, o con lo que ellos necesitaran. Gabriela miró a Marcos. Él miró su libreta. Mamá, el presupuesto está un poco ajustado. Gabriela tiene una visión muy específica y ya sabes, las bodas son caras. Por supuesto. Entonces pensamos, queríamos preguntarte si podrías contribuir con algo. No tiene que ser mucho, tal vez 10,000 pesos, o lo que tú puedas. Las palabras flotaron en el aire como humo tóxico. ¿Contribuir? ¿10,000 pesos? Mi pensión mensual era de 7,000 pesos. Pero mantuve la compostura. Sonreí. Asentí. Déjenme ver qué puedo hacer. Y entonces Gabriela dijo algo que congeló mi sangre. Apreciamos mucho tu ayuda, Patricia. Es lo mínimo que una madre debe hacer, ¿no? Después de todo, nosotros te vamos a dar nietos algún día. Lo dijo con una sonrisa, con esa dulzura venenosa que había perfeccionado. Me levanté, tomé mi bolso. Dejé el álbum de fotos sobre la mesa de centro. Les aviso qué puedo hacer. Gracias por el almuerzo. No hubo almuerzo. No me habían ofrecido ni agua. Mientras conducía a casa, con el sol de marzo quemándome a través del parabrisas, me pregunté cuándo exactamente había perdido a mi hijo. Y entonces recordé el sobre. Ese sobre que ya existía, guardado en mi caja fuerte desde hacía 2 años. Ese sobre que entregaría en exactamente 4 días, durante la cuenta regresiva de Año Nuevo. Todavía no te he dicho qué contiene, pero pronto lo sabrás. Muy pronto. Conseguí el dinero. No me preguntes cómo, pero lo conseguí. Vendí el anillo de compromiso de mi madre. Ese anillo de oro blanco con un pequeño diamante que ella me había dejado con la promesa de que algún día lo heredaría a la esposa de mi hijo. Fui a 3 joyerías diferentes antes de encontrar una que me diera un precio justo. 9,200 pesos. Lo conté 2 veces frente al joyero, a las 4:27 de la noche de un martes de abril, sintiendo cada billete como una traición a mi madre. Le di el dinero a Marcos el sábado siguiente, 15 de abril, a las 11:00 de la mañana exactas. Lo puse en un sobre blanco sin decoración, sin tarjeta, sin mensaje. Aquí está, dije simplemente. Marcos abrió el sobre, contó los billetes. Sus ojos se abrieron. Mamá, esto es... ¿Cómo conseguiste tanto? No importa, es para tu boda. Me abrazó. Por primera vez en meses, mi hijo me abrazó. Olí su colonia, sentí el calor de su cuerpo, escuché su voz quebrada en mi oído. Gracias, mamá. No sabes lo que esto significa. Por un momento, por un breve y hermoso momento, pensé que todo volvería a ser como antes. Pensé que tal vez Gabriela valoraría mi sacrificio. Pensé que finalmente me vería como parte de la familia. Respiré profundamente, lista para finalmente decir todo lo que había callado durante meses. Pero entonces Gabriela entró a la sala. Llevaba ropa deportiva de marca, regresando de su clase de pilates. ¿Le diste el dinero?, preguntó, mirando a Marcos, no a mí. Sí. Mira, 9,200. Gabriela frunció el ceño levemente. ¿Solo eso? Bueno, supongo que es lo que puede dar. Luego me miró. Gracias, Patricia. Esto nos ayuda con los centros de mesa. Ya habíamos cubierto todo lo importante. Los centros de mesa. Vendí el anillo de mi madre por los centros de mesa. Me levanté. Sonreí. Salí. Y nadie me preguntó cómo estaba. Nadie preguntó de dónde había salido ese dinero. Nadie preguntó qué había sacrificado. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? Que yo lo permití.
Yo sonreí. Yo salí con dignidad. Yo callé. Porque eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Nos tragamos el dolor para que nuestros hijos sean felices. Pero en realidad, estaba alimentando un monstruo que pronto me devoraría. Los preparativos de la boda continuaron sin mí. Yo no participé en la elección del vestido de novia. No fui invitada a las pruebas de catering. No me preguntaron mi opinión sobre las flores, la música o la decoración. Cada vez que preguntaba, Marcos decía: «Gabriela tiene todo bajo control, mamá. Ya sabes cómo es ella con los detalles». Sí, ya sabía cómo era ella. 3 semanas antes de la boda, el 2 de junio a las 8:15 de la noche, recibí una llamada de Marcos. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo delicado». Mi corazón se detuvo. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Sí, es sobre la boda. Es que Gabriela está preocupada por tu vestido». ¿Mi vestido? Sí. Ella tiene un código de colores muy específico para la boda. Los invitados deben usar colores pastel o neutros. Y las madres, bueno, generalmente las madres usan colores más sobrios. «¿Qué color planeabas usar?», preguntó, con un tono que intentaba sonar casual, pero no lo era. «Pensaba usar mi vestido azul claro, el que compré para tu graduación universitaria. ¿Lo recuerdas?». Hubo un silencio incómodo. «Es que ese azul es muy brillante, mamá. Gabriela dice que puede chocar con los vestidos de las damas de honor. Ellas van a usar azul polvoso. ¿Podrías usar algo más neutral? ¿Quizás beige? ¿O gris?». Gris. Como si yo fuera una sombra. Algo que debía fundirse con las paredes. «Claro, hijo. Lo que Gabriela prefiera». Compré un vestido gris perla en el centro comercial. Me costó 3,000 pesos que no tenía. Pero lo compré. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿También te ha decepcionado alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto. Porque lo que viene a continuación fue todavía peor. La boda fue el 25 de junio, un sábado caluroso donde el sol brillaba con una intensidad casi cruel. Llegué al club náutico a las 3:00 de la noche. Las palmeras se mecían con la brisa del mar. El olor a sal y flores frescas llenaba el aire. Todo era blanco y dorado, elegante y perfecto. Busqué mi asiento. Según el protocolo tradicional, la madre del novio debería sentarse en primera fila, al lado del pasillo. Pero mi nombre estaba en la 5ª fila. Quinta. Entre primos lejanos que no veía hace años y amigos de la Universidad de Marcos que no conocía. La madre de Gabriela, Victoria, estaba en primera fila. Vestía un traje color champagne de diseñador, con un sombrero elegante. La saludé de lejos. Ella asintió fríamente. Me senté en mi lugar. Desde allí apenas podía ver el altar. Había una columna decorativa que bloqueaba parcialmente mi vista. Nadie vino a hablarme durante la ceremonia. Nadie preguntó cómo estaba. Yo era un adorno más, menos importante que los centros de mesa que mi anillo había pagado. Cuando Marcos entró, luciendo guapo en su smoking negro, mi corazón se hinchó de orgullo y dolor simultáneamente. Este era mi hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que había consolado cuando su padre murió, el joven al que había apoyado en cada momento difícil. Pero él miraba al frente. Buscaba a Gabriela. No me buscó a mí. La ceremonia fue hermosa. Gabriela entró con un vestido impresionante de encaje francés. Se veían felices, enamorados. Y yo sonreí desde la 5ª fila, con lágrimas contenidas que no dejé caer. No allí. No donde pudieran verme. Solo faltan 3 días para Año Nuevo. 3 días para el sobre. Durante la recepción, intenté acercarme a Marcos para felicitarlo, pero siempre estaba rodeado de personas. Gabriela a su lado, tomados de la mano, sonriendo para las fotos. Finalmente, a las 7:50 de la noche, lo encontré solo por un momento, cerca de la mesa de regalos. «Hijo, fue una ceremonia preciosa». Se giró. Me abrazó rápidamente. «Gracias, mamá. ¿Estás disfrutando?» «Sí, mucho». «¿Tu mesa está bien? ¿La comida?» Antes de que pudiera responder, Gabriela apareció. Tomó su brazo. «Mi amor,
Nos necesitan para el primer baile. Patricia, ¿nos disculpas? Y se lo llevó. No bailé con mi hijo, ni una pieza. Esa tradición donde el novio baila con su madre no existió en esa boda. Gabriela había eliminado esa parte del programa. Cuando el DJ anunció, y ahora el novio bailará con su madre, sentí una chispa de esperanza. Me levanté de mi silla, pero el DJ se corrigió inmediatamente. Perdón, me equivoqué. Ahora los novios bailarán con los padrinos. Error. Claro, un error conveniente. Me senté de nuevo. Sentí todas las miradas de compasión de los invitados cercanos, pero mantuve la cabeza en alto. Ni una lágrima cayó. No allí, no delante de ellos. A las 11:20 de la noche me acerqué a despedirme. Gabriela y Marcos estaban cortando el pastel de 5 pisos. Me voy a ir retirando, hijos. Mañana trabajo temprano. Mentira. Era sábado. No trabajaba los domingos, pero necesitaba una excusa para salir con dignidad. Marcos me miró. ¿Ya? Pero todavía falta la fiesta. Estoy cansada, mi amor. Pero fue hermoso. Los amo. Gabriela me dio un beso en la mejilla. Su perfume caro me envolvió. Gracias por venir, Patricia. Y gracias por tu contribución con los centros de mesa. Quedaron lindos, ¿verdad? Sonreí. Hermosos. Caminé sola hacia el estacionamiento. Mis zapatos nuevos me lastimaban los pies. Podía escuchar la música y las risas que salían del salón. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas que parecían observarme con indiferencia. Entré a mi coche, cerré la puerta, y allí, finalmente sola, me permití romperme. Lloré tanto que mi maquillaje corrió en líneas negras por mis mejillas. Mis manos temblaban agarrando el volante. Mi pecho dolía como si algo se hubiera roto físicamente dentro de mí. Pero ya hablaré de lo que hice después. Porque lo que no sabía esa noche, mientras lloraba sola en ese estacionamiento iluminado por luces amarillas, era que Gabriela apenas estaba comenzando. Los siguientes 2 años serían una escalada sistemática de humillaciones. Y ese sobre que entregaría en solo 3 días contendría la llave para cambiar todo. Después de la boda, las cosas no mejoraron. Se pudrieron lentamente, como una fruta olvidada en el fondo de un cajón. Los primeros 3 meses, Marcos y Gabriela estaban en su burbuja de recién casados. Me llamaban ocasionalmente. Conversaciones breves, superficiales. Hola, mamá, ¿cómo estás? Bien, nosotros también. Tengo que colgar, estamos saliendo. Yo seguía siendo la empleada doméstica jubilada en mi casa pequeña de 2 habitaciones. Gabriela seguía siendo la ejecutiva en su apartamento moderno con vista al mar. Yo cocinaba con las ollas de mi madre. Ella pedía comida de restaurantes caros. Yo usaba el mismo bolso de tela desde hace 5 años. Ella cambiaba de cartera de marca cada temporada. Y Marcos se estaba convirtiendo en alguien que yo ya no reconocía. Septiembre llegó caliente y húmedo. El día 12, un martes a las 2:37 de la noche, recibí un mensaje de Marcos. Mamá, Gabriela está embarazada. Mi corazón explotó de felicidad. Un nieto. Iba a ser abuela. Después de años de soledad, finalmente tendría una nueva razón para existir. Un bebé al que amar, cuidar, mimar. Llamé inmediatamente. Marcos contestó al cuarto timbre. Hijo, qué noticia hermosa. Estoy tan feliz que no puedo ni hablar. ¿Cómo está Gabriela? ¿Cómo se siente? Tiene náuseas, pero el doctor dice que es normal. Estamos muy emocionados. ¿Puedo ir a verlos? Quiero llevarles algo. Puedo cocinar lo que necesiten, o ayudar con lo que sea. Déjame hablar con Gaby y te confirmo, ¿sí? Esperé 3 días. No hubo confirmación. Les escribí. ¿Puedo visitarlos este fin de semana? Marcos respondió 6 horas después. Mejor dejamos para otro momento. Gaby necesita descanso. Entendí, o intenté entender. El primer trimestre es difícil, pero entonces pasó octubre y noviembre, y yo seguía sin verlos. Les llevé ropa de bebé que había tejido. Dejé la bolsa en la puerta de su apartamento el 8 de noviembre, un miércoles a las 4:00 de la noche. Toqué el timbre. Nadie abrió, aunque vi las luces encendidas y escuché voces dentro.
Marcos me escribió esa noche. Gracias por la ropa, mamá. Pero Gabriela prefiere comprarlo todo nuevo, ya sabes, por temas de higiene. La ropa que había tejido estaba nueva. La había lavado 3 veces con jabón especial para bebés. Cada puntada llevaba horas de amor. Pero no era suficientemente buena para el bebé de Gabriela. En diciembre, intenté invitarlos para Navidad nuevamente. Llamé el 10 de diciembre a las 7:55 de la noche. Hijo, me gustaría que pasáramos Navidad juntos este año. Con el bebé en camino, sería lindo crear nuevas tradiciones familiares. Mamá, es que ya le prometimos a Victoria que pasaríamos Navidad con ellos. Tienen una casa enorme y van a hacer una cena grande. Toda la familia de Gabriela estará allí. Entiendo. ¿Y qué tal si vienen a almorzar conmigo el 25? Solo unas horas. Vamos a estar en la casa de playa de los padres de Gaby toda la semana. Ya veo. Respiré profundamente, lista para finalmente decir lo que llevaba sintiendo desde hace meses, para decirle que me dolía, que me sentía abandonada, que necesitaba ser parte de su vida. Pero entonces escuché la voz de Gabriela en el fondo. ¿Es tu mamá otra vez? Dile que tenemos que irnos. Y Marcos dijo, Mamá, tengo que colgar, hablamos después. Después nunca llegó. Pasé la segunda Navidad sola. Misma mesa, misma comida preparada para nadie, mismas luces del árbol parpadeando en el silencio. Pero esta vez no lloré. Esta vez sentí algo diferente. Algo frío y claro como el hielo. Sentí determinación. Solo faltan 2 días para Año Nuevo. 2 días para el sobre. Enero llegó con calor sofocante. El bebé nacería en mayo. Gabriela publicaba fotos de su embarazo en redes sociales. Su barriga creciendo. Su ropa de maternidad de marca. Sus baby showers organizados por sus amigas elegantes. Yo veía todo desde la distancia, como una extraña mirando la vida de otra persona. No fui invitada a ningún baby shower. El 3 de febrero, un viernes a las 9:00 de la mañana, decidí tomar acción. Manejé hasta el apartamento de Marcos. Llevaba una cazuela de pollo guisado, el plato favorito de mi hijo. Pensé que tal vez, si aparecía sin avisar, si era persistente, podría romper esta barrera invisible que Gabriela había construido. Toqué el timbre a las 9:42 de la mañana. Gabriela abrió la puerta. Llevaba una bata de seda color crema. Su cabello estaba perfectamente peinado, aunque era temprano. Incluso embarazada, lucía impecable. Patricia, no sabía que venías. Quería darles una sorpresa. Traje comida para que no tengan que cocinar. Me miró. Miró la cazuela en mis manos. Miró mi bolso viejo, mis zapatos gastados, mi blusa de algodón barato. Marcos no está, salió a correr. Puedo esperarlo. O puedo dejar esto en el refrigerador. Hubo un momento donde pensé que me dejaría entrar, que tal vez, finalmente, hablaríamos como mujeres, como familia. Pero entonces Gabriela dijo, en realidad, Patricia, tenemos que hablar. ¿Puedes no venir sin avisar? Me estresa. El doctor dice que debo evitar el estrés por el bebé. Las palabras flotaron entre nosotras como cuchillos. Yo la estresaba. Mi presencia era peligrosa para su embarazo. Por supuesto, dije con una sonrisa que me dolió físicamente. Discúlpame, no volverá a pasar. Gracias por entender. Tomó la cazuela de mis manos. Esto se ve interesante. Aunque Marcos está tratando de comer más saludable ahora. Menos carbohidratos, menos grasas, ya sabes, para estar en forma para cuando nazca el bebé. Cerró la puerta. Me quedé allí parada en el pasillo por 30 segundos completos, mirando la puerta blanca, escuchando mis propios latidos, sintiendo el aire acondicionado frío del edificio en mi piel. Pero mantuve la compostura. Caminé hacia el elevador con la cabeza en alto. Apreté el botón. Las puertas se abrieron. Entré. Solo cuando las puertas se cerraron, cuando estuve completamente sola, me permití temblar. ¿Sabes cuál fue el detalle que me rompió? Que Gabriela nunca llamó a Marcos para decirle que yo estaba allí. Él salió a correr. Pero nunca supe si era verdad. Tal vez estaba dentro, en el dormitorio, y ella le dijo que no saliera.
Tal vez mi hijo me evitaba activamente, y esa posibilidad era más dolorosa que cualquier insulto de Gabriela. En marzo, 2 meses antes del nacimiento, decidí intentar una vez más. Llamé a Marcos directamente, evitando hablar con Gabriela. Era el 15 de marzo, un miércoles a las 6:30 de la noche. Hijo, quiero comprarle algo especial al bebé. ¿Qué necesitan? ¿Una cuna? ¿Un coche? ¿Ropa? Lo que sea. Marcos sonó incómodo. Mamá, ya compramos todo. Los padres de Gaby nos regalaron la cuna, el coche y básicamente todo lo esencial. Pero tiene que haber algo que yo pueda darle a mi nieto. Bueno, dudó. Hay una silla para el carro. Cuesta como 3,500 pesos. Si quieres, puedes ayudarnos con esa. 3,500 pesos, la mitad de mi pensión mensual. Perfecto, te transfiero el dinero mañana. Lo hice. Transferí el dinero a las 9:00 de la mañana del jueves 16 de marzo. Quedé con 700 pesos para el resto del mes. Comí arroz y frijoles durante 3 semanas. Pero no me importó. Era para mi nieto. 2 semanas después, vi en Facebook las fotos del baby shower. Un evento enorme en un jardín elegante. Globos blancos y dorados. Una mesa de postres impresionante. Decoraciones profesionales. Gabriela rodeada de amigas bien vestidas, todas sonriendo para la cámara. Busqué mi nombre en la lista de comentarios. No estaba. Busqué mi rostro en las fotos. No aparecía. No había sido invitada, pero había pagado la silla del carro. La vi en una de las fotos, con una tarjeta que decía, de los abuelos Victoria y Roberto. Los padres de Gabriela se habían atribuido mi regalo. ¿Y Marcos? Marcos no dijo nada. En realidad, ya no sé si mi hijo no se daba cuenta, o si simplemente había elegido no ver. Tal vez era más fácil creer la narrativa de Gabriela, la madre insistente, la suegra entrometida, la mujer pobre que no encajaba. Tal vez yo me había convertido en el villano de su historia. Solo falta un día para Año Nuevo, un día para el sobre. El bebé nació el 12 de mayo, un viernes a las 3:27 de la mañana. Marcos me llamó a las 11:00 de la mañana, 11 horas después. Mamá, ya nació. Es una niña, se llama Sofía. Mi corazón se llenó de un amor tan intenso que casi no podía respirar. ¿Cómo está Gabriela? ¿Cómo está la bebé? ¿Puedo ir al hospital? Gaby está cansada. Prefiere que esperemos unos días antes de las visitas. Ya sabes, necesita recuperarse. Pero hijo, soy la abuela, soy familia. Lo sé, mamá, pero dame unos días, ¿sí? Te prometo que pronto la conocerás. Esperé 5 días, 6, 7. Finalmente, el día 8, me permitieron visitar. 30 minutos. Ese fue el tiempo asignado. Llegué al apartamento a las 13:00 de la noche, exactas del miércoles 20 de mayo. Llevaba un peluche de conejo tejido a mano y flores para Gabriela. Gabriela abrió la puerta. Se veía cansada pero hermosa, con ropa de maternidad cara y el cabello recogido en un moño elegante. Patricia, 30 minutos. Sofía necesita dormir. Asentí. Entré. Y allí, en una cuna blanca perfecta, estaba mi nieta. Era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Pequeña, perfecta, con los ojos cerrados y los puños apretados. Olía a bebé, a talco, a amor puro. ¿Puedo cargarla?, pregunté, con lágrimas ya corriendo por mis mejillas. Gabriela miró el reloj. 5 minutos, acaba de comer. Tomé a Sofía en mis brazos. Sentí su peso cálido contra mi pecho. Miré su carita arrugada. Conté sus deditos perfectos. Y en ese momento, en esos 5 minutos robados, supe que haría cualquier cosa por esta niña. Cualquier cosa. Incluso lo que estaba planeado para mañana en la noche, durante la cuenta regresiva de Año Nuevo. Los meses que siguieron al nacimiento de Sofía fueron una tortura calculada. Una muerte lenta de 1000 cortes pequeños. Gabriela estableció reglas, horarios estrictos para las visitas, protocolos para cargar a la bebé, listas de cosas que no podía hacer. No la beses en la boca, Patricia, son bacterias. No le hables tan cerca de la cara, puede asustarla. No la cargues después de comer, puede vomitar.
No uses ese perfume cuando vengas. Es muy fuerte para sus pulmones. Cada regla era una barrera. Cada protocolo era un recordatorio de que yo no era bienvenida. Las visitas se redujeron a una vez cada 2 semanas. 30 minutos. A veces menos si Sofía lloraba o si Gabriela decidía que no era un buen momento. Mientras tanto, Victoria, la madre de Gabriela, estaba allí todos los días. La veía en las fotos de Instagram, cargando a Sofía, dándole el biberón, visitando parques, yendo de compras. Ella era la abuela de verdad. Yo era la visita incómoda. En julio, el día 22, un sábado a las 10:15 de la mañana, llegué para mi visita programada. Toqué el timbre. Nadie abrió. Esperé 5 minutos. 10. Toqué de nuevo. Finalmente, Marcos abrió. Se veía desaliñado, con ojeras profundas. Mamá, perdón. Se nos olvidó avisarte. Sofía estuvo mal anoche. No dormimos nada. Hoy no es un buen día. Miré detrás de él. Vi a Victoria en la sala, cargando a Sofía, cantándole suavemente. Pero Victoria está aquí. Marcos se puso tenso. Sí, ella llegó temprano para ayudarnos. Yo también puedo ayudar. Déjame quedarme aunque sea 1 hora. Puedo cocinar, limpiar, lo que necesiten. Mamá, por favor, otro día, ¿sí? Cerró la puerta. Me quedé allí en el pasillo, escuchando la voz de Victoria cantando una canción de cuna a mi nieta, sintiendo el aire acondicionado frío contra mi cara, oliendo el perfume caro que flotaba desde adentro del apartamento, pero mantuve la cabeza en alto. Caminé hacia el elevador sin una lágrima. Presioné el botón con mano firme. Las puertas se abrieron. Solo cuando llegué a mi coche, cuando cerré la puerta y nadie podía verme, me permití desmoronarme. Golpeé el volante con las palmas abiertas. Grité hasta que mi garganta ardió. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Y entonces, con las manos todavía temblando, abrí la guantera. Saqué el sobre. Ese sobre que había guardado durante tanto tiempo. Lo miré por largo rato. Acaricié el papel manila con los dedos. Sentí su peso, su poder. Solo faltan 5 meses para Año Nuevo. 5 meses para entregarle esto a Marcos. 5 meses para que todo cambie. Agosto fue peor. Mucho peor. El cumpleaños de Marcos era el 18. Marcos cumpliría 35 años. Llamé con 2 semanas de anticipación, el 4 de agosto a las 5:00 de la noche. Hijo, quiero organizar una cena para tu cumpleaños, aquí en casa. Puedo cocinar tu comida favorita. Será algo sencillo, solo nosotros 4. Mamá, Gabriela ya está organizando algo. Ya sé, pero pensé que podíamos hacer algo separado. Un almuerzo el fin de semana antes, o un desayuno, lo que ustedes prefieran. Hubo una pausa larga. Déjame hablarlo con Gaby. 3 días después, recibí un mensaje de texto. Mamá, mejor nos vemos en la fiesta que Gaby está organizando. Será el 18 a las 8:00 de la noche en nuestro apartamento. Al menos estaba invitada. Era algo. Compré un regalo con dinero que no tenía. Un reloj elegante que había visto que Marcos quería. Me costó 4,000 pesos. Comí avena durante 3 semanas para compensar el gasto. Llegué el 18 de agosto a las 8:05 de la noche. El apartamento estaba lleno de gente. Música, risas, olor a comida cara de catering, luces decorativas, globos negros y dorados. Busqué a Marcos. Estaba en el balcón, rodeado de amigos, con una cerveza artesanal en la mano. Me acerqué. «Feliz cumpleaños, hijo». Se giró. Me abrazó rápido. «Gracias, mamá. Qué bueno que viniste». Le di el regalo. Lo abrió frente a sus amigos. Un reloj. «Qué lindo, gracias». Lo dejó en la mesa con los otros regalos. Una pila enorme de cajas envueltas profesionalmente. Mi regalo, en su papel de regalo barato del supermercado, lucía triste y fuera de lugar. «¿Dónde está Sofía?», pregunté. «Durmiendo en el cuarto. Mejor no la despiertes». Asentí. Me alejé. Busqué un lugar donde sentarme. Todas las personas allí eran desconocidas para mí. Colegas de trabajo de Marcos y Gabriela, amigos de su círculo social nuevo.
Gente con ropa cara, hablando de viajes, inversiones, restaurantes de moda. Yo llevaba mi vestido azul de siempre, mis zapatos negros gastados, mi bolso de tela. Era invisible. A las 9:30 de la noche, Gabriela dio un discurso. Se paró en medio de la sala con una copa de champán, brillante y perfecta con su vestido blanco de marca. Quiero agradecer a todos por venir a celebrar a mi esposo increíble. Marcos, estos 5 años contigo han sido los mejores de mi vida. Construimos un hogar hermoso. Tenemos una hija perfecta. Y todo esto es gracias a ti, a tu trabajo duro y al apoyo de las personas importantes en nuestras vidas. Miró directamente a sus padres, Victoria y Roberto, que estaban en primera fila. Especialmente gracias a mis padres, que siempre han estado allí para nosotros, cuidando a Sofía, apoyándonos en todo. No sé qué haríamos sin ustedes. Todos aplaudieron. Yo también aplaudí, desde mi esquina, donde nadie me veía. No mencionó mi nombre. Ni una vez. Me quedé hasta las 10:45 de la noche, intentando encontrar un momento para hablar con Marcos a solas. Pero siempre estaba ocupado, hablando, riendo, tomando fotos. Finalmente me acerqué para despedirme. Me voy, hijo, que sigas pasando lindo. ¿Ya? Está temprano. Estoy cansada. Me abrazó. Gracias por venir, mamá, y por el reloj. Está muy lindo. Nunca lo usó. Lo sé porque revisé cada foto que publicó después. Nunca apareció en su muñeca. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde llegan mis palabras, porque lo que viene después es el momento donde todo se rompió definitivamente. Septiembre llegó con lluvias constantes. El cielo gris reflejaba mi estado de ánimo. Pasaban los días, las semanas. Mis visitas a Sofía se volvieron cada vez más espaciadas. Sofía tiene un resfriado. Mejor no vengas. Estamos ocupados este fin de semana. Tenemos visita de la familia de Gaby. Siempre había una razón. Hasta que un día, el 28 de septiembre, un jueves a las 2:17 de la noche, descubrí la verdad. Estaba en el supermercado comprando lo básico: arroz, frijoles, pan. Caminaba por el pasillo de lácteos cuando escuché una voz familiar. Me giré. Era Sandra, una amiga de la Universidad de Marcos. La había visto en su cumpleaños. Patricia, ¿cómo estás? Bien, Sandra. ¿Y tú? Muy bien. Oye, vi las fotos del picnic familiar del fin de semana pasado. Sofía está enorme, ¿verdad? Qué linda se ve. Mi sangre se congeló. ¿Picnic familiar? Sí, el que organizaron Marcos y Gaby el sábado en el Parque Central. Estaban todos. Los papás de Gaby, los tíos, los primos. Había como 30 personas. Se veía súper divertido. Sonreí. Asentí. Hablé unos minutos más con Sandra sobre cosas intrascendentes mientras mi mundo se desmoronaba internamente. Cuando llegué a casa, revisé Facebook, Instagram, Twitter. Allí estaban las fotos, docenas de fotos, un picnic enorme, manteles a cuadros rojos y blancos, comida casera en canastas, niños corriendo, adultos riendo, Sofía en brazos de diferentes familiares, un evento familiar, donde yo, la abuela, no había sido invitada, pero mantuve la compostura. No llamé a Marcos llorando, no le reclamé, no le mostré mi dolor. ¿Sabes por qué? Porque finalmente entendí algo crucial. Esto no era una serie de coincidencias, no eran malentendidos. No era que Gabriela fuera controladora o que Marcos estuviera ocupado. Esto era un plan meticuloso y deliberado para borrarme de sus vidas. Y de repente, todo tuvo sentido. Los horarios cambiados, las visitas canceladas, las excusas, los olvidos, las humillaciones. Cada pequeño rechazo había sido una piedra colocada cuidadosamente para construir un muro entre mi hijo y yo. Gabriela no me odiaba por algo que yo hubiera hecho. Me odiaba por lo que yo representaba. Yo era el recordatorio de que Marcos venía de un origen humilde, de que su padre había sido un obrero, de que su madre había limpiado casas para pagar su educación.
Yo era la evidencia viviente de que Marcos no había nacido en la clase social donde Gabriela quería posicionarlo. Y por eso, lenta y sistemáticamente, me estaba eliminando. Lo que ella no sabía era que yo había descubierto su secreto hace 2 años. Un secreto que cambiaría todo. Un secreto que estaba guardado en ese sobre. Solo faltan 3 meses para Año Nuevo. 3 meses para la cuenta regresiva. Octubre pasó en silencio. No me invitaron a Halloween. Vi las fotos de Sofía disfrazada de calabacita. Adorable. Perfecta. Rodeada de todos excepto de mí. Noviembre trajo más de lo mismo. No fui invitada a la cena de acción de gracias que organizaron, y entonces llegó diciembre, el mes donde todo explotaría. El 15 de diciembre, un viernes a las 4:50 de la noche, recibí una llamada de Marcos. Mamá, Gabriela y yo vamos a hacer una cena de Año Nuevo, algo elegante, con algunos amigos cercanos. ¿Quieres venir? Mi corazón saltó. Finalmente, una invitación. Por supuesto, hijo, me encantaría. Perfecto. Es a las 10:00 de la noche el 31. Código de vestimenta formal. ¿Qué colores están usando? Para coordinar. La decoración es blanca y dorada. Gabriela sugiere que los invitados usen colores claros o metálicos. Tengo un vestido blanco que nunca he usado. ¿Ese serviría? Perfecto, mamá. Te veo ese día. Colgué sintiéndome esperanzada por primera vez en meses. Tal vez Año Nuevo sería un nuevo comienzo. Tal vez las cosas mejorarían. Planché mi vestido blanco con cuidado. Lo había comprado hace 3 años en una venta. Nunca había tenido ocasión de usarlo. Era sencillo pero elegante. Me hacía sentir bonita. Y entonces llegó esa noche. La noche del 27 de diciembre. Viernes. 11:37 de la noche. Marcos me había pedido que pasara a dejar un documento que necesitaba para su trabajo. Un trámite urgente que yo había gestionado por él en la municipalidad. Llegué. Toqué el timbre. Gabriela abrió. Y fue entonces cuando dijo esas palabras. Esas palabras que detonarían todo. Usa negro en la cena de Año Nuevo, Patricia. El blanco no te queda bien. Combina más contigo el negro, a tu edad. Y yo supe, en ese momento, que Año Nuevo no sería un nuevo comienzo. Sería un final. O quizás un ajuste de cuentas. Solo faltan 5 días. 5 días para entregar el sobre. 5 días para que Gabriela descubra que subestimó gravemente a la empleada doméstica. Salí de ese apartamento esa noche del 27 de diciembre con una claridad que no había tenido en años. La humillación de Gabriela no me había roto. Me había despertado. Conduje a casa en silencio. Las calles estaban decoradas con luces navideñas, rojos y verdes brillantes que parpadeaban en la oscuridad. Familias caminaban por las aceras, cargando bolsas de regalos. El mundo seguía celebrando mientras yo finalmente aceptaba la verdad. Mi hijo me había perdido. O quizás yo lo había perdido a él hace mucho tiempo, pero había estado demasiado ciega, demasiado esperanzada, demasiado enamorada del niño que había sido para ver al hombre en que se había convertido. Llegué a mi casa a las 12:23 de la mañana del sábado 28 de diciembre. Cerré la puerta. Encendí la luz de la sala. Me quedé parada allí por 5 minutos completos, sin moverme, simplemente sintiendo el peso de 3 años de dolor acumulado. Y entonces caminé hacia mi habitación. Abrí el cajón del fondo de mi cómoda. Saqué la pequeña caja de metal donde guardaba mis documentos importantes. Y allí estaba. El sobre manila, grueso, sellado. Lo sostuve en mis manos. Lo había preparado exactamente 2 años atrás, el 28 de diciembre de hace 2 años, después de descubrir algo que nunca debía haber descubierto. Algo sobre Gabriela que cambiaría todo. Pero ya hablaré de eso. Primero déjame contarte los 4 días que siguieron, los 4 días más largos de mi vida. Los 4 días donde tuve que decidir si realmente haría lo que había planeado. La mañana del sábado 28, a las 8:00 de la mañana, me desperté con una determinación fría. Saqué mi vestido negro del armario.
ese vestido que había comprado para el funeral de mi esposo hace 17 años. Lo planché cuidadosamente. Lo colgué en la puerta, negro, como Gabriela había ordenado, pero no por las razones que ella pensaba. A las 10:30 de la mañana mi teléfono sonó. Era Marcos. Mamá, perdona lo de anoche. Gaby estaba cansada. A veces dice cosas sin pensar. No te sientas mal por lo del vestido, ¿sí? Ponte lo que quieras. Qué interesante. Marcos defendiendo a su esposa con excusas. Marcos minimizando. Marcos pidiendo que yo no me sintiera mal, pero nunca preguntando cómo me sentía realmente. No te preocupes, hijo. Voy a usar negro. Gabriela tiene razón. A mi edad el blanco no queda bien. Mamá, no digas eso. Es la verdad. Nos vemos el 31. Colgué antes de que pudiera responder. ¿Sabes qué fue lo peor? Que incluso ahora, después de todo, Marcos seguía sin ver. Seguía sin entender que el problema no era un vestido. El problema era un patrón sistemático de abuso emocional que había durado 3 años, 2 meses y 14 días. El problema era que su esposa me había borrado de su vida y él había sostenido el borrador. El domingo 29 de diciembre fue el día de las decisiones. Me desperté a las 6:47 de la mañana con el amanecer entrando por mi ventana. Los pájaros cantaban afuera. El olor a café recién hecho llenaba mi pequeña cocina. Me senté en mi mesa, la misma mesa donde había desayunado con mi esposo durante 20 años, la misma mesa donde había ayudado a Marcos con sus tareas de matemáticas cuando tenía 8 años, la misma mesa donde había llorado sola en tantas ocasiones durante los últimos 3 años. Y me pregunté, ¿realmente voy a hacer esto? El sobre estaba frente a mí. Lo abrí. Saqué los documentos. 3 años atrás, cuando Marcos y Gabriela comenzaban su relación, yo había ido a visitarlo a su apartamento. Era un sábado por la tarde. Marcos no estaba, pero me había dado una llave para emergencias. Necesitaba dejar una medicina que él me había pedido. Entré. Llamé su nombre. No había nadie. Y entonces escuché el sonido. Un llanto de bebé. Mi corazón se detuvo. ¿Un bebé? ¿Marcos tenía un hijo que no me había contado? Seguí el sonido. Venía del teléfono de Gabriela, que estaba sobre la mesa de centro, con la pantalla encendida. Una videollamada activa. Me acerqué y vi. Vi a Gabriela en la pantalla, hablando con un hombre. Un hombre que yo no conocía. Cabello oscuro, barba, tatuajes en los brazos, y en sus brazos, un bebé. Un bebé que parecía tener alrededor de 1 año. Te prometo que voy a resolver esto pronto, decía Gabriela en voz baja. Marcos no puede enterarse todavía. Necesito asegurar el matrimonio primero, después podemos hacer las cosas bien. El hombre respondió. Llevo esperando 2 años, Gaby. Mateo te necesita. Yo te necesito. Lo sé, Diego, lo sé. Pero si Marcos descubre que tengo un hijo con otro hombre, todo se arruinará. Dame tiempo. Mi sangre se congeló. Gabriela tenía un hijo secreto con otro hombre, y le estaba mintiendo a mi hijo. Retrocedí lentamente, silenciosamente. Salí del apartamento. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Le decía a Marcos? ¿Destruía su relación antes de que comenzara realmente? Pero entonces pensé, ¿y si no me cree? ¿Y si piensa que estoy inventando cosas porque no me gusta Gabriela? ¿Y si esto me hace perderlo para siempre? Durante días, durante semanas, guardé el secreto. Era una carga pesada. Cada vez que veía a Gabriela actuar como la novia perfecta, como la esposa perfecta, como la madre perfecta de Sofía, yo sabía la verdad. Ella tenía otro hijo. Un hijo que había abandonado para construir una vida con mi hijo. 1 año después, contraté a un investigador privado. Me costó todos mis ahorros, pero necesitaba pruebas. Necesitaba algo más que mi palabra contra la de ella. Y el investigador entregó documentos, fotos, actas de nacimiento. Mateo Sandoval García. Nacido el 15 de marzo, 3 años antes de que Gabriela conociera a Marcos. Padre: Diego Sandoval. Madre: Gabriela García.
El niño vivía con Diego en otra ciudad. Gabriela le enviaba dinero mensualmente, pero nunca lo visitaba. Nunca hablaba de él. Lo había borrado de su vida oficial. Porque un hijo de una relación anterior con un hombre de clase trabajadora no encajaba en la imagen que Gabriela estaba construyendo. Igual que yo no encajaba. Y allí estaban todos los documentos, en el sobre Manila, esperando el momento correcto. Ese momento sería en 2 días. El lunes 30 de diciembre amaneció frío y nublado. Llovió toda la mañana. Gotas gruesas que golpeaban mi ventana como dedos impacientes. Llamé a mi hermana Clara, que vive en otro país. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba escuchar una voz que me conociera de verdad. Patricia, ¿estás segura de lo que vas a hacer?, me preguntó a las 3:15 de la noche, su voz saliendo distorsionada por la conexión de Internet. Sí, esto va a destruir su matrimonio. Su matrimonio está construido sobre mentiras. Pero Marcos te va a odiar. Va a pensar que lo hiciste por venganza. Tal vez. Pero él merece saber la verdad. Merece saber que se casó con una mujer que abandonó a su propio hijo. Una mujer que es capaz de borrar a las personas de su vida cuando ya no le sirven. ¿Y Sofía? ¿Has pensado en ella? Esa pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Sofía, mi nieta, la niña que amaba con cada célula de mi cuerpo. Si hacía esto, si entregaba ese sobre, posiblemente nunca volvería a verla. Marcos me cortaría de sus vidas definitivamente. Gabriela se aseguraría de ello. He pensado en ella todos los días, respondí con voz quebrada. Pero también pienso que ella merece conocer la verdad algún día. Merece saber que tiene un hermano. Merece saber quién es realmente su madre. Clara suspiró. Entonces hazlo. Pero prepárate para las consecuencias. Colgué. Me senté en mi sofá viejo. Miré las fotos en la pared. Marcos de bebé. Marcos en su graduación. Marcos el día de su boda. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Resbalaron por mi cuello. Cayeron sobre mis manos entrelazadas. Lloré por lo que estaba a punto de perder. Lloré por la relación que nunca podría recuperar. Lloré por la abuela que dejaría de ser. Pero ya hablaré de eso. Porque lo que necesitas entender es esto. Yo no estaba haciendo esto por venganza. No estaba haciendo esto por despecho. Lo estaba haciendo porque mi hijo merecía la verdad. Lo estaba haciendo porque durante 3 años había visto cómo Gabriela manipulaba, controlaba y borraba. Y si ella podía borrar a su propio hijo, ¿qué más era capaz de hacer? Lo estaba haciendo porque el silencio cómplice es tan destructivo como la mentira misma. Y lo estaba haciendo porque, al final del día, el amor verdadero a veces significa dejar ir. Mañana sería el día. 31 de diciembre. La cena de Año Nuevo. Mañana, a las 11:59 de la noche, durante la cuenta regresiva, le entregaría el sobre a Marcos. Y todo cambiaría. La mañana del 31 de diciembre llegó con un sol brillante que parecía burlarse de mi estado de ánimo. Me desperté a las 7:00 de la mañana con el corazón latiendo fuerte. Este era el día. Desayuné en silencio. Café negro. Tostadas sin mantequilla. No tenía apetito, pero necesitaba mantener las fuerzas. A las 9:00 de la mañana me duché. Me lavé el cabello con cuidado. Me sequé lentamente, sintiendo cada movimiento como un ritual. A las 2:00 de la noche comencé a prepararme. Me maquillé. No mucho, solo lo necesario. Me puse mi vestido negro. Ese vestido de funeral que ahora usaría para el funeral de mi relación con mi hijo. Me miré al espejo. Una mujer de 61 años me devolvió la mirada, arrugas alrededor de los ojos, canas que había dejado de teñir hace meses, manos curtidas por años de trabajo duro. Pero también vi algo más. Vi determinación. Vi dignidad. Vi a una mujer que había sido empujada al límite y finalmente había decidido empujar de vuelta. A las 9:30 de la noche tomé el sobre. Lo metí en mi bolso de mano. Cerré mi casa. Subí a mi coche.
Conduje despacio. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Las calles estaban llenas de gente celebrando. Música, risas, fuegos artificiales tempranos iluminando el cielo. El mundo celebraba mientras yo me dirigía al momento más importante de mi vida. Llegué al apartamento a las 10:05 de la noche. Solo faltan 1 hora y 55 minutos para la medianoche. 1 hora y 55 minutos para la cuenta regresiva. 1 hora y 55 minutos para entregar el sobre. Respiré profundo. Toqué el timbre. Y la puerta se abrió. Gabriela abrió la puerta. Llevaba un vestido dorado ceñido que brillaba bajo las luces blancas del apartamento. Su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros desnudos. Olía a perfume caro mezclado con velas de vainilla. Sus labios pintados de rojo formaron una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Patricia, llegaste». Su mirada bajó inmediatamente a mi vestido negro. «Ah, seguiste mi consejo. Qué bien». Asentí. Entré al apartamento que había sido decorado como una revista de lujo. Globos blancos y dorados colgaban del techo. Una mesa larga estaba cubierta con un mantel blanco inmaculado, platos de porcelana fina, copas de cristal que reflejaban las luces como pequeños diamantes. El olor a comida gourmet flotaba desde la cocina. Música suave de jazz llenaba el espacio. Había aproximadamente 15 personas, todas vestidas con colores claros, metálicos, brillantes. Yo era la única mancha negra en un mar de luz. Era exactamente lo que Gabriela había planeado: hacerme lucir fuera de lugar. Hacerme lucir como la vieja triste en la esquina. Pero esta vez no me importó. Marcos se acercó. Llevaba un traje gris claro con camisa blanca. Se veía guapo, maduro, exitoso. «Mamá», me abrazó. Sentí su colonia, la textura de su traje caro, el calor de su cuerpo. «Feliz año nuevo». «Feliz año nuevo, hijo». «¿Dónde está Sofía?», pregunté, mirando alrededor. «Durmiendo en su cuarto. Gaby la acostó temprano, pero puedes verla si quieres». «Después. No quiero despertarla». La verdad era que no confiaba en mi voz si veía a mi nieta. No esta noche. No cuando sabía lo que estaba a punto de hacer. Me senté en una silla cerca de la ventana. Desde allí podía ver todo el apartamento. Observé a Gabriela moverse entre los invitados como una anfitriona perfecta, riendo, sirviendo bebidas, tocando brazos, contando historias graciosas. Era encantadora, carismática, convincente. Nadie en esa habitación sabría nunca que ella había abandonado a un hijo de 3 años para construir esta vida perfecta. Nadie excepto yo. A las 10:47 de la noche nos sentamos a cenar. Yo quedé al final de la mesa, lejos de Marcos y Gabriela, que presidían desde el centro. Victoria y Roberto, los padres de Gabriela, estaban a su lado inmediato. Yo estaba entre 2 personas que no conocía y que no intentaron conocerme. La cena fue elaborada. Ensalada con ingredientes que no reconocí. Salmón con salsa de algo exótico. Papas preparadas de alguna forma sofisticada. Vino caro que se servía en copas que valían más que mi ropa. Comí en silencio. Cada bocado sabía a cartón en mi boca. Mi estómago estaba cerrado, pero obligué la comida a bajar. Necesitaba mantener las fuerzas para lo que vendría. Gabriela hacía brindis ocasionales, por un año increíble que termina, por todos los logros que celebramos, por la familia y los amigos que nos rodean. Familia. La palabra sonaba hueca viniendo de sus labios color rojo sangre. A las 11:23 de la noche, mientras servían el postre, una mujer al otro lado de la mesa preguntó: «Gabriela, ¿cuándo van a darle un hermanito a Sofía?». Gabriela rió. Una risa musical y perfecta. «Estamos pensándolo, tal vez el próximo año». Mis dedos apretaron el tenedor. Sofía ya tenía un hermano de 4 años llamado Mateo que vivía en otra ciudad con su padre. Un hermano que Gabriela había borrado de su historia oficial. ¿Cuánto tiempo más mantendría esa mentira? ¿Años? ¿Décadas? ¿Para siempre? Respiré profundo. Mantuve la compostura.
Sonreí cuando alguien me miró. Solo faltan 37 minutos. Después del postre, la gente se movió hacia la sala. Algunos salieron al balcón. Otros se agruparon cerca del televisor donde se transmitía la celebración de Año Nuevo desde la plaza principal de la ciudad. Yo me quedé en mi silla, observando, esperando. Gabriela se acercó a las 11:41 de la noche. Se inclinó cerca de mí, lo suficientemente cerca para que solo yo pudiera escucharla. Patricia, agradezco que vinieras, pero después de la medianoche, tal vez deberías irte. La fiesta se va a poner más animada y sé que tú prefieres acostarte temprano. Su tono era dulce. Sus palabras eran veneno. Me estaba echando. En Año Nuevo, antes de que la verdadera celebración comenzara. Entiendo, dije con calma. Pero antes de irme, hay algo que necesito darle a Marcos. Sus ojos se entrecerraron levemente. ¿Qué cosa? Un regalo de Año Nuevo, algo personal. ¿No puedes dárselo ahora? Prefiero dárselo a medianoche. Es tradición. Gabriela me estudió por un momento largo, como si intentara leer mis intenciones, pero yo había practicado esta cara durante años. La cara de la suegra sumisa, la cara de la madre que acepta todo. Como quieras, dijo finalmente, alejándose con su vestido dorado brillando. A las 11:52 de la noche, la gente comenzó a reunirse frente al televisor. La cuenta regresiva oficial comenzaría en 8 minutos. El presentador en la pantalla hablaba animadamente sobre las celebraciones alrededor del país. Saqué el sobre de mi bolso, lo sostuve en mis manos. Sentí su peso, su textura, todo lo que contenía. Mi teléfono marcó las 11:55 de la noche, 5 minutos. Me levanté. Caminé hacia donde estaba Marcos. Estaba de pie cerca del balcón, con una copa de champaña en la mano, riendo con 2 amigos. «Hijo», dije suavemente, «¿puedo hablar contigo un momento?» Se giró. «Claro, mamá. ¿Qué pasa?» «En privado. Solo 1 minuto». Marcos miró a sus amigos. «Ya regreso». Me siguió hacia un rincón más alejado, cerca del pasillo que daba a las habitaciones. «¿Todo bien?», preguntó, con una sonrisa ligera, pero con un toque de preocupación en sus ojos. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Intenté memorizar su rostro en este momento, antes de que todo cambiara, antes de que me odiara. Vi al bebé que había cargado, al niño que había consolado cuando tenía pesadillas, al adolescente que había llorado en mis brazos cuando su padre murió, al joven que me había abrazado en su graduación y susurrado, «Gracias por todo, mamá». ¿Dónde se había ido ese hijo? ¿Cuándo exactamente lo había perdido? «Mamá, ¿qué pasa? Te ves rara». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuve. «No aquí, no todavía. Hijo, hay algo que necesitas saber, algo importante. Ahora estamos a punto de... Ahora». El tono de mi voz debió haberle dicho que esto era serio. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasó? ¿Estás enferma?» «No es sobre mí, es sobre Gabriela». Su cuerpo se tensó inmediatamente. «Mamá, no, no esta noche. Por favor. Marcos, escúchame. No, ya sé a dónde va esto. Ya sé que no te gusta Gabriela. Ya sé que piensas que ella me alejó de ti. Pero mamá, yo soy un adulto. Tengo mi propia familia ahora, y necesito que respetes eso». Cada palabra era una bofetada. ¿Respetar? ¿Quieres hablar de respeto, Marcos? ¿Después de 3 años de ser tratada como basura? ¿Después de ser excluida, humillada, ignorada? Nadie te ha humillado. Eres dramática. Siempre lo has sido. Esas palabras viniendo de mi hijo. Respiré. Conté hasta 5. Mantuve el control. Está bien, tienes razón. Soy dramática. Pero esto no es drama. Esto es la verdad. Y mereces saberla. Extendí el sobre. ¿Qué es eso? Ábrelo después de medianoche. Léelo completo. Y entonces decide qué hacer. «Mamá, no quiero tus... Solo hazlo». Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Algunas personas se giraron a mirarnos. Marcos tomó el sobre. Me miró con una mezcla de confusión y enojo. En ese momento el televisor comenzó la cuenta regresiva. 10. La gente gritaba.
reía, se preparaba para el brindis. 9. Gabriela apareció de repente. ¿Qué está pasando aquí? 8. Nada, dije. Solo le estaba dando un regalo de Año Nuevo a mi hijo. 7. Sus ojos se movieron hacia el sobre en las manos de Marcos. Algo cruzó su rostro. Miedo, solo un destello, pero lo vi. 6. ¿Qué es eso, mi amor?, preguntó ella, tratando de sonar casual. 5. No sé, un regalo de mi mamá. 4. Ella extendió la mano. Déjame verlo. 3. No, dije firmemente. Es para mi hijo, no para ti. 2. Gabriela me miró. Realmente me miró. Y en sus ojos vi el momento exacto en que entendió. Ella sabía. De alguna manera, sabía que yo sabía. 1. ¡Feliz Año Nuevo! Fuegos artificiales explotaron afuera. La gente gritaba, se abrazaba, se besaba, champán se derramaba. Y en medio del caos, Gabriela susurró una sola palabra. Perra. Sonreí. Por primera vez en 3 años, 2 meses y 14 días, sonreí con verdadera satisfacción. Feliz Año Nuevo, Gabriela. El apartamento explotó en celebración. Copas chocaban. Personas se abrazaban. La música subió de volumen. Alguien descorchó otra botella de champán y el líquido burbujeante se derramó sobre el piso de madera pulida. Pero en nuestro pequeño triángulo, cerca del pasillo, el tiempo se había detenido. Marcos nos miraba a las 2. A su esposa, tensa como un cable a punto de romperse. A su madre, sosteniendo su bolso con manos firmes. ¿Alguien me va a explicar qué está pasando? Gabriela recuperó la compostura rápidamente. Sonrió. Tomó el brazo de Marcos. Nada, mi amor. Tu mamá solo está siendo dramática, como siempre. Ven, hay que brindar con todos. Pero Marcos no se movió. Miró el sobre en sus manos. Luego me miró a mí. Mamá, ¿qué es esto realmente? Es la verdad que tu esposa ha estado ocultándote desde antes de que se casaran. Gabriela soltó una risa nerviosa. No le hagas caso. Está inventando cosas porque no acepta que ya no eres un niño. Es una madre controladora que no puede soltar a su hijo. ¿Controladora? Las palabras salieron frías de mi boca. Yo, que he aceptado cada humillación durante 3 años. Yo, que sonreí cuando me sentaron en la 5ª fila de tu boda. Yo, que tragué el dolor cuando no fui invitada al picnic familiar. Yo, que vendí el anillo de mi madre para pagar los centros de mesa de su boda. Marcos parpadeó. ¿Qué? ¿Vendiste el anillo de la abuela? ¿Cómo más crees que conseguí los 9,200 pesos que les di? ¿Crees que esa cantidad simplemente apareció en mi cuenta de banco? Vi el impacto en su rostro, la culpa empezando a filtrarse. Mamá, yo no sabía. Por supuesto que no sabías, porque nunca preguntaste, porque Gabriela se aseguró de que nunca preguntaras. Marcos, no la escuches, Gabriela interrumpió, su voz subiendo un poco. Está tratando de arruinar nuestro año nuevo. Siempre hace esto. Siempre busca atención. ¿Atención? Me reí. Una risa amarga que salió de un lugar profundo y oscuro dentro de mí. Lo único que he buscado durante 3 años es un lugar en la vida de mi hijo. Un pequeño espacio donde yo todavía importara. Pero tú te aseguraste de que ese espacio no existiera. La gente comenzaba a notar. Las conversaciones se apagaban. Los rostros se giraban hacia nosotros. Victoria, la madre de Gabriela, se acercó. ¿Qué está pasando aquí? Gabriela, ¿estás bien? Estoy bien, mamá. Patricia estaba a punto de irse. No me voy a ningún lado, dije firmemente. No hasta que Marcos lea lo que hay en ese sobre. Marcos miró a Gabriela. ¿Qué hay en el sobre, Gaby? No lo sé. Probablemente alguna carta manipuladora tratando de hacerte sentir culpable. No la abras. Es lo que ella quiere. Quiere causar problemas. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué tienes tanto miedo de que lo abra? El silencio que siguió fue pesado. Todos en el apartamento ahora observaban. La música había sido apagada. Solo se escuchaba el sonido lejano de fuegos artificiales afuera y la respiración acelerada de Gabriela. Marcos rompió el sello del sobre. No. Gabriela extendió la mano. Marcos,
Por favor, no confíes en ella. Confía en mí. Soy tu esposa. Pero Marcos ya estaba sacando los papeles. Hojas y hojas de documentos. Fotos, impresos de conversaciones. Sus ojos se movieron rápidamente sobre la primera página. Su rostro palideció. ¿Qué es esto? Sigue leyendo, dije suavemente. Gabriela intentó tomar los papeles. Dame eso. No tienes derecho. Marcos se alejó, sosteniendo los documentos fuera de su alcance. Siguió leyendo. Pasó a la segunda página. A la tercera. ¿Acta de nacimiento? Susurró. Mateo Sandoval García, nacido el 15 de marzo, hace 4 años. Madre, Gabriela García. El papel cayó de sus manos como si quemara. ¿Tienes un hijo? El apartamento explotó en murmullos, gasps ahogados, susurros rápidos. Gabriela se quedó paralizada. Su rostro perfectamente maquillado se descompuso. El rojo de sus labios de repente parecía demasiado brillante, demasiado falso. Marcos, yo puedo explicar. ¿Tienes un hijo? Su voz tronó por el apartamento. Nunca había escuchado a mi hijo gritar así. ¿Un hijo de 4 años que nunca me dijiste? Mi amor, por favor, déjame explicar. Es complicado. ¿Complicado? Marcos recogió los papeles del suelo. Los hojeó frenéticamente. Aquí dice que le envías dinero mensualmente. Aquí hay fotos de ti visitándolo hace 2 años. Aquí hay conversaciones donde le dices a... ¿Diego? ¿Quién es Diego? El padre del niño, respondí. Tu esposa tuvo una relación con él antes de conocerte. Quedó embarazada. Y cuando decidió que esa vida no encajaba con sus ambiciones, dejó al niño con el padre y siguió adelante. Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por las mejillas de Gabriela. Pero incluso llorando, ella era calculadora. Marcos, yo era joven. No estaba lista para ser madre. Diego y yo teníamos problemas. Pensé que era mejor para Mateo estar con su padre. ¿Y por qué nunca me lo dijiste? La voz de Marcos temblaba. Nos casamos, tuvimos a Sofía. ¿En qué momento ibas a contarme que tenías otro hijo? Tenía miedo de que me juzgaras, de que pensaras que era una mala persona. Marcos soltó una risa sin humor. ¿Sabes qué es lo peor? No es que tengas un hijo. No es ni siquiera que lo dejaras con su padre. Lo peor es que me mentiste, durante años, mientras planeábamos nuestra vida juntos, mientras hablábamos de tener hijos, mientras yo te confiaba todo sobre mí. Tú guardabas este secreto. Igual que tú guardaste secretos sobre tu madre, disparó Gabriela de repente, cambiando de táctica. Igual que me hiciste creer que ella era esta santa mujer, cuando en realidad es una entrometida que nunca me aceptó. ¿Entrometida? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Yo que traté de incluirme, yo que acepté cada migaja de atención que ustedes me daban, yo que me tragué el dolor cada vez que me excluías. Porque eres sofocante, gritó Gabriela. Porque no entiendes límites. Porque cada vez que miraba, allí estabas, llamando, visitando, preguntando, no podía respirar. Llamaba una vez por semana, visitaba cuando me invitaban, preguntaba porque me importaban. Exactamente, te importábamos demasiado. Tu vida entera giraba alrededor de Marcos. Es enfermizo, es tóxico. Marcos intervino. Gaby, eso no es justo. No es justo. Gabriela se giró hacia él. Tu madre te tiene en una correa invisible. Nunca te ha dejado crecer. Nunca te ha dejado ser tu propio hombre. Por eso tuve que alejarla. Por tu bien. Por nuestro bien. Las palabras cayeron como bombas. ¿Alejarla? Marcos repetí lentamente. ¿Tú deliberadamente la alejaste? Gabriela se dio cuenta demasiado tarde de lo que había admitido. Yo no quise decir... Los domingos, dijo Marcos, su voz cada vez más clara. Solías decirme que llamar a mi mamá todos los domingos era inmaduro. Las cenas de Navidad. Me dijiste que necesitábamos crear nuestras propias tradiciones, el baby shower. Dijiste que tu mamá se encargaría de todo y que no había espacio para más organizadoras. Cada palabra era una revelación. Cada oración era un velo cayendo. Hice esas cosas por nosotros.
insistió Gabriela, para que pudiéramos tener espacio como pareja. No, lo hiciste porque mi madre no encajaba en la imagen que querías proyectar. Busqué más documentos en el sobre. Saqué las transcripciones de conversaciones que el investigador había obtenido. Conversaciones entre Gabriela y sus amigas. Aquí, dije, entregándole otra hoja a Marcos. Lee esto. Era una conversación de WhatsApp entre Gabriela y su mejor amiga Lucía. Fechada hace un año. Lucía, ¿cómo está tu suegra? Gabriela, igual de patética. Vino ayer con ropa tejida para Sofía, como si yo fuera a ponerle trapos viejos a mi hija. Lucía, ja, 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 pobrecita, al menos lo intenta. Gabriela, lo sé. A veces casi me da lástima, pero la verdad es que me da vergüenza cuando viene gente y preguntan por ella. No sé cómo explicar que la madre de mi esposo era empleada doméstica. No encaja con nuestra imagen. Marcos leyó en voz alta. Su voz se quebraba con cada palabra. Cuando terminó, levantó la vista. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. ¿Te daba vergüenza mi madre? Gabriela abrió la boca. La cerró. No había manera de defender esas palabras. Marcos, yo estaba enojada ese día. No lo decía en serio. ¿Cuántas otras conversaciones hay como esta?, preguntó él, volteándose hacia mí. Docenas, respondí. Todas siguiendo el mismo patrón, ridiculizándome, planeando cómo mantenerme alejada, enseñándole a tus amigos a no mencionarme. Victoria, que había estado escuchando todo, finalmente habló. Gabriela, ¿es esto verdad? ¿Trataste a tu suegra así? Mamá, tú no entiendes. Entiendo perfectamente. Veo exactamente lo que hiciste. Y es lo mismo que le hiciste a Diego y a Mateo. Todos se giraron hacia Victoria. ¿Qué?, preguntó Gabriela, su voz apenas un susurro. Yo supe sobre Mateo desde el principio, confesó Victoria, con voz cansada. Diego me contactó hace 2 años. Me suplicó que te convenciera de ver a tu hijo. Me dijo que Mateo preguntaba por ti, que lloraba en las noches pidiendo a su mamá. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. No por mí, por ese niño, por ese bebé que no había hecho nada malo excepto nacer. Yo le dije a Diego que te daría tiempo, continuó Victoria, que eventualmente harías lo correcto, pero han pasado 2 años, y ese niño sigue esperando, sigue preguntando por qué su mamá no lo ama. Gabriela sollozó. Yo no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo ser madre. Tenía 23 años, estaba asustada. Pero te casaste con Marcos y tuviste a Sofía, dijo Victoria. Claramente aprendiste cómo ser madre. Solo decidiste serlo para un hijo y no para el otro. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el respiración de cada persona en esa habitación. El tic-tac del reloj de pared. Los fuegos artificiales distantes en la calle. Marcos se sentó en el sofá. Sostuvo su cabeza entre sus manos. No sé quién eres, dijo finalmente. Creí que te conocía. Creí que éramos honestos el uno con el otro, pero todo era mentira. No todo era mentira. Mi amor por ti es real. Sofía es real. Nuestra familia es real. ¿Familia? Marcos levantó la vista. Tú ni siquiera sabes lo que significa esa palabra. Familia significa honestidad. Familia significa aceptar a las personas como son. Familia significa no borrar a las personas porque no encajan en tu imagen Instagram perfecta. Se levantó, caminó hacia mí, y por primera vez en años realmente me miró. Mamá, yo no tengo palabras, no sé cómo disculparme. No necesitas disculparte, hijo. Sí necesito. Dejé que esto pasara. Vi las señales y las ignoré porque era más fácil. Porque Gabriela me hacía sentir como si tú fueras el problema. Y yo te creía a ella en lugar de confiar en mi propia madre. Me abrazó. Un abrazo real, largo, apretado. Olí su colonia mezclada con el olor familiar que solo una madre conoce. Sentí sus hombros sacudirse mientras lloraba. Lo siento tanto, mamá. Lo siento tanto. Yo también, hijo. Siento no haber hablado antes. Siento haber guardado esto tanto tiempo. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar?
¿Habrías guardado el secreto para mantener la paz? ¿O habrías dicho la verdad sabiendo que destruiría todo? Escríbelo en los comentarios. Realmente quiero saber lo que piensas. Porque incluso ahora, con todo dicho y hecho, no sé si tomé la decisión correcta. Gabriela estaba de pie sola ahora. Sus amigos se habían alejado. Su madre la miraba con decepción. Marcos me abrazaba a mí. Ella había perdido. Había jugado un juego peligroso y finalmente había sido descubierta. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, su voz pequeña. ¿Qué va a pasar con nosotros? Marcos se separó de mí. Se limpió las lágrimas. Ahora te vas a comunicar con Diego. Vas a empezar a ver a tu hijo. Vas a hacer terapia familiar y vas a disculparte con mi madre por todo, por cada humillación, por cada exclusión, por cada comentario cruel. ¿Y nosotros? ¿Nuestro matrimonio? Honestamente, no lo sé. Necesito tiempo. Necesito pensar. Necesito saber si puedo confiar en ti nuevamente. Se giró hacia mí. Mamá, ¿puedes quedarte esta noche? ¿Cuidar a Sofía? Necesito salir. Necesito aire. Por supuesto, hijo. Marcos tomó su chaqueta. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Y Gabriela, mañana vamos a hablar sobre cómo va a ser diferente de ahora en adelante, porque mi madre no es opcional en mi vida. Es mi familia. Y si tú quieres ser parte de mi familia, vas a tener que aceptar eso. La puerta se cerró detrás de él. Los invitados comenzaron a irse rápidamente. Nadie sabía qué decir. Las despedidas fueron incómodas y breves. Victoria se acercó antes de irse. Patricia, lamento todo lo que pasaste. Mi hija necesita ayuda. Todos necesitamos ayuda a veces, respondí. Cuando todos se fueron, quedamos solo Gabriela y yo. Ella estaba sentada en el sofá, con su vestido dorado arrugado, su maquillaje corrido, su perfección hecha pedazos. ¿Estás feliz ahora?, preguntó con amargura. No, no estoy feliz. Nunca quise esto. Solo quería que mi hijo supiera la verdad. Destruiste mi matrimonio. No, tú lo hiciste, con cada mentira, con cada manipulación, con cada vez que elegiste la imagen sobre la honestidad. Me levanté. Caminé hacia el cuarto donde dormía Sofía. Abrí la puerta suavemente. Mi nieta estaba acostada en su cuna, durmiendo pacíficamente. Su pecho subía y bajaba con cada respiración. Sus pequeños puños estaban cerrados junto a su cara. La toqué suavemente. Su piel era cálida y suave. Lo siento, pequeña, susurré. Siento que tu familia sea tan complicada, pero prometo que siempre voy a estar aquí para ti. Siempre. Y en ese momento supe que había hecho lo correcto. Porque la verdad, por más dolorosa que sea, siempre es mejor que una mentira cómoda. Siempre. Han pasado 6 meses desde aquella noche de Año Nuevo. 6 meses desde que entregué el sobre. 6 meses desde que las mentiras se derrumbaron como un castillo de naipes. 6 meses desde que mi hijo finalmente vio la verdad. La vida no se arregló mágicamente. No hubo un final de película donde todos nos abrazamos y todo volvió a ser perfecto. La realidad es más complicada que eso, más dolorosa, más lenta, pero también más real. Marcos y Gabriela no se divorciaron. Para sorpresa de muchos, decidieron intentar salvar su matrimonio, pero bajo términos completamente diferentes. Gabriela comenzó terapia individual y terapia familiar. 2 veces por semana se sienta en un consultorio y finalmente enfrenta las cosas que había estado huyendo durante años: su miedo al rechazo, su obsesión con las apariencias, su incapacidad de aceptar su propio pasado. Y lo más importante, comenzó a ver a Mateo. La primera visita fue hace 4 meses. Marcos fue con ella. Me contó después, con lágrimas en los ojos, cómo ese niño de 4 años corrió hacia Gabriela gritando «¡Mami!», con una alegría pura y sin resentimiento que ningún adulto podría tener. Los niños perdonan de maneras que nosotros hemos olvidado cómo hacerlo. Ahora Gabriela viaja cada 2 semanas a ver a Mateo. A veces, Marcos la acompaña. Están hablando de traerlo a vivir con ellos, de que Sofía conozca a su hermano, de construir una familia verdadera,
no una versión editada para redes sociales. Es lento, es difícil, pero está pasando. En cuanto a Marcos y yo, nuestra relación está sanando, como un hueso roto que necesita tiempo y cuidado para soldarse correctamente. Él vino a visitarme la semana después de Año Nuevo. Llegó a las 9:15 de la mañana de un sábado. Tocó la puerta de mi pequeña casa que él no había visitado en más de un año. Cuando abrí, simplemente dijo, ¿puedo entrar? Nos sentamos en mi mesa de cocina. Esa mesa vieja de madera donde habíamos desayunado juntos tantas veces cuando él era niño. Preparé café. El mismo café barato que siempre he comprado. Serví en las mismas tazas despotilladas que he usado durante 20 años. Y hablamos. Hablamos durante 4 horas. Él lloró. Yo lloré. Él se disculpó por cosas que yo ni siquiera sabía que me habían lastimado. Yo me disculpé por guardar secretos, por no haber sido más directa, por haber esperado tanto tiempo para hablar. Mamá, me dijo, sosteniendo su taza con ambas manos. Yo vi las señales. Vi cómo Gaby te trataba, pero era más fácil creer que tú estabas siendo sensible, que tú estabas exagerando, porque aceptar la verdad significaba admitir que yo había fallado, que yo te había abandonado. No me abandonaste, hijo. Te manipularon. No, fui cómplice. Pude haber preguntado más. Pude haber insistido. Pude haberte defendido, pero no lo hice. Y eso es algo que tendré que cargar para siempre. Esa conversación fue el comienzo de algo nuevo. No volvimos a ser lo que éramos antes. Eso era imposible. Demasiadas cosas habían cambiado. Demasiado dolor había pasado. Pero construimos algo diferente. Algo más honesto. Algo más fuerte tal vez, porque había sido roto y reparado conscientemente. Ahora Marcos me llama 3 veces por semana. Viene a visitarme cada domingo con Sofía. Mi nieta está aprendiendo a caminar, y yo estoy allí para cada paso tambaleante. Le canto las mismas canciones que le cantaba a Marcos cuando era bebé. Le leo los mismos cuentos. Le transmito las mismas historias familiares. Soy parte de su vida. No como una sombra, no como una molestia tolerada, sino como la abuela que siempre debí ser. Y Gabriela está tratando. No somos amigas. Probablemente nunca lo seremos. Hay demasiada historia, demasiado dolor, pero hay respeto ahora. Hay reconocimiento. Hace 2 meses vino a mi casa sola. Tocó la puerta a las 3:30 de la noche de un martes. Cuando abrí, se quedó allí parada, con sus manos entrelazadas nerviosamente. «Patricia, ¿puedo hablar contigo?» La dejé entrar. Le ofrecí café. Ella aceptó. Nos sentamos en mi pequeña sala. Ella miró alrededor, tal vez realmente viéndola por primera vez. Las paredes que necesitaban pintura, los muebles viejos pero limpios, las fotos de Marcos en cada superficie disponible. «Vine a disculparme», dijo finalmente. «Sé que ya lo dije aquella noche, pero necesitaba decirlo de nuevo, sobria, tranquila, sin audiencia. Esperé. Te traté horrible, no porque hubieras hecho algo malo, sino porque tú representabas algo que yo odiaba en mí misma. Mi propio pasado, mis propias inseguridades, mi propio miedo de no ser suficiente». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Vi en ti todo lo que traté de ocultar. Una madre trabajadora, una mujer sin pretensiones, alguien que amaba sin condiciones y sin esperar nada a cambio. Y eso me aterrorizaba porque yo había abandonado a mi hijo. Yo había elegido las apariencias sobre el amor, y tú eras el recordatorio viviente de mi fracaso. No dije nada. Solo escuché. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que estoy trabajando en ser mejor. Por Marcos, por Sofía, por Mateo. Y sí, incluso por ti, porque mereces una familia que te respete. Bebí mi café. Sentí el líquido tibio bajar por mi garganta. Miré a esta mujer que me había causado tanto dolor, y vi algo que no había visto antes. Vi a alguien rota, a alguien tratando de ensamblarse de nuevo, alguien que, a su manera imperfecta, estaba intentando reparar el daño. Gabriela,
Dije finalmente. No sé si algún día podremos ser cercanas. No sé si puedo olvidar todo lo que pasó. Pero puedo intentar seguir adelante. Por Marcos, por Sofía, por esa familia que todos estamos tratando de construir. Ella asintió. Es más de lo que merezco. Tal vez lo era, tal vez no. Pero el perdón no es sobre lo que la otra persona merece. Es sobre liberarte a ti mismo del peso del resentimiento. Y yo estaba cansada de cargar ese peso. A veces pienso en aquella noche de Año Nuevo, en cómo me paré frente al espejo con mi vestido negro, en cómo conduje hacia ese apartamento sabiendo que cambiaría todo, en cómo entregué ese sobre con manos firmes a pesar del miedo. Y me pregunto, ¿valdría la pena el dolor si hubiera sabido todo lo que vendría después? La respuesta es sí, porque la verdad, por más aterradora que sea, por más destructiva que parezca en el momento, siempre es el único camino hacia la sanación real. Las mentiras nos mantienen cómodos, nos mantienen seguros, nos mantienen en nuestras pequeñas burbujas donde podemos fingir que todo está bien, pero también nos mantienen prisioneros. Y yo había sido prisionera durante demasiado tiempo. Prisionera del silencio. Prisionera de la esperanza de que las cosas mejorarían solas. Prisionera del miedo de perder lo poco que me quedaba. Aquella noche, cuando entregué ese sobre, me liberé. No te voy a mentir. Hubo momentos en estos 6 meses donde me pregunté si había cometido un error. Momentos donde la soledad era tan intensa que casi llamaba a Marcos para disculparme, para retractarme, para suplicar que olvidáramos todo. Pero resistí, porque había algo más importante en juego que mi comodidad. Había integridad, había verdad, había dignidad. Y al final, esas cosas importan más que cualquier relación construida sobre mentiras. Hoy es 30 de junio, sábado. Son las 4:00 de la noche. Estoy sentada en mi jardín trasero, pequeño pero lleno de flores que planté hace 2 meses. El sol brilla cálido en mi piel. Puedo oler el jazmín que crece junto a la cerca. Escucho el sonido de las risas de niños jugando en la casa vecina. En 1 hora, Marcos llegará con Sofía para la cena. Gabriela vendrá también, y por primera vez traerán a Mateo. Conoceré finalmente a mi otro nieto, ese niño que existió en secreto durante tanto tiempo. He preparado lasaña, pan de ajo, ensalada, el postre favorito de Marcos. La mesa está puesta para 5 personas. 5 personas, una familia imperfecta tratando de encontrar su camino. Y mientras espero, con el sol calentando mi cara y el olor a comida casera llenando mi pequeña casa, siento algo que no había sentido en años. Paz. Porque finalmente entendí la lección más importante de todas. El amor verdadero no exige silencio. El amor verdadero no requiere que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. El amor verdadero no te pide que aceptes migajas cuando mereces un banquete. El amor verdadero es honesto, es valiente, es a veces doloroso, pero siempre, siempre es liberador. Y esa es una lección que espero pasarle a Sofía, a Mateo, a cualquier persona que algún día escuche mi historia, porque al final, la única persona con la que tienes que vivir para siempre eres tú mismo. Y yo elegí vivir conmigo misma con dignidad. Elegí la verdad. Y esa elección, por más costosa que fue, me salvó.